Gracias por la vida que tú nos das. Gracias por esta facultad, por estas fuerzas, Señor, que tú nos das para pararnos en esta plataforma, para poder, Señor, hablar de tu palabra. Bendice, Señor, a cada hermano, cada hermana que van a estar, Señor, en sintonía con nosotros, recordando lo que ya por años, Señor, hemos estudiado. Que tu Espíritu Santo refresque nuestra mente y pueda añadir algo más a este tema y que seamos edificados. No solamente en conocimiento, sino que seamos movidos a misericordia, movidos a obediencia, a hacer lo que tú quieres que hagamos. Pedimos, Señor, tu bendición y tu ayuda para cada hermano, tanto los que estamos aquí como los que están lejos, que a través de este medio tan importante podemos llegar hasta donde ellos estén. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. La misión de la iglesia es cambiar al mundo para Cristo. La misión de la iglesia es cambiar al mundo para Cristo, haciendo hombres y mujeres discípulos de Cristo. La misión, repito, la misión de la iglesia es cambiar al mundo para Cristo, haciendo hombres y mujeres discípulos de Cristo. La única manera en que el ser humano puede cambiar es aceptando el Evangelio de Cristo como único medio de salvación del alma y permitiendo que el Espíritu Santo transforme la vida entera por medio del poder del Evangelio. De esa manera podemos cambiar el mundo para Cristo. Parece algo raro o difícil pensar de que el mundo puede cambiar. Pero sí, el mundo puede cambiar, pero a través del Evangelio. Hombres y mujeres que se convierten en discípulos de Cristo. Mucho hemos oído acerca de la iglesia. Iglesia. Si pedimos una definición de ¿qué es iglesia? Pues yo creo que tendremos muchas definiciones bíblicas. Pero una de ellas es tan importante como es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. En el Antiguo Testamento no aparece la palabra iglesia. La iglesia no aparece en el Antiguo Testamento. Porque Israel no es la iglesia, ni la iglesia es Israel. Se habla de asambleas y se habla de otros grupos, pero no aparece la iglesia. La iglesia aparece por primera vez. La palabra iglesia aparece en Mateo capítulo 16. Mateo 16, los versículos 15 y 16. Dice, Él le dijo, Mateo 16, 15. Él le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por primera vez en el Nuevo Testamento el Señor Jesús declara que la iglesia es de Él. La iglesia es de Cristo, no es de nadie más. Y Jesús dice a Pedro: yo te digo que tú eres Pedro. Una palabra que significa Petras en el griego, Petra. Y Petra es una piedra pequeña. Petra es una piedra pequeña. Y dice Jesús: y sobre esta roca, pero Cristo está hablando no de Petra, sino está hablando de una roca. Y la roca es Jesucristo. Por eso dice: y sobre esta roca, hablando de sí mismo, edificaré mi iglesia. La iglesia es entonces de Cristo, no es de nadie más. Ahora, la iglesia en el griego es una palabra llamada eclesía. Y esa frase ex significa fuera, ex. Y eclesía tiene que ver con un remanente o un grupo de personas que han salido del mundo. Han salido del mundo para formar lo que se llama la iglesia de Jesucristo. Ya no está en el mundo, ya no está en el mundo, pero no es el mundo. O sea, muchas veces el mundo sí está en la iglesia, pero la iglesia no está en el mundo. Ese es el gran problema. Se nos mete el mundo por todos los medios, pero la iglesia no penetra en el mundo. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo la misión. ¿Cómo puede la iglesia cambiar al mundo para Cristo? Yo quiero que veamos en esta noche 3 mandatos del Señor Jesús que da a su iglesia. Lo que el Señor Jesús da a su iglesia. Y Él tiene derecho de poderle mandar a la iglesia, de poderle decir a la iglesia, de ordenarle a la iglesia lo que debe de hacer. Y aquí encontramos el primer mandato. Dice en San Mateo 28, 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. ¿Por qué 11? ¿Por qué no están los 12? Bueno, porque Judas ya se había apartado. Judas, el que negó a Pedro, al Señor Jesús, ya no estaba con los 12. Por eso dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. ¿Por qué Galilea? Porque Galilea era la ciudad donde muchos habían creído en Jesucristo. Muchos habían creído en el Señor Jesús, en su ministerio. El Señor Jesús desarrolló mucho su ministerio en Galilea y por eso les ordena el Señor Jesús a los 11 discípulos que se vayan a Galilea, porque allí había mucho pueblo. Dice: al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron.
los 11, pero algunos dudaban. Esto significa que muchos, que no todos los que estaban en Galilea reunidos con los discípulos habían creído. No eran solamente los 11, sino habían muchos más. Pero esos muchos más eran los que dudaban, los que habían dudado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos, dice, dudaban. Jesús se les acercó y les habló diciendo: toda potestad, está hablando a sus discípulos, a los 11, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, poder. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Este es el mandato supremo que el Señor Jesús da a los discípulos. A los discípulos. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, todo lo que el Señor les había enseñado en los evangelios sinópticos y posiblemente en el Antiguo Testamento. Que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este es el mandato. Hacer discípulos de Cristo en todo el mundo. Y esta es la gran comisión, que para muchos creyentes no es comisión, sino es omisión. Porque están omitiendo, no están haciendo, no se está haciendo lo que hay que hacer. De acuerdo a algunas estadísticas, solo el 5% de la iglesia de Cristo se atreve a ser discípulo. El 95% de creyentes que han creído en Cristo, que tienen salvación, que tienen vida eterna, pero no hacen discípulos. Un creyente que no está haciendo discípulos no está en la misión de la iglesia. No está trabajando en la misión de la iglesia. Un creyente que nada más se reúne en un templo para cantar, orar y hacer muchas cosas bonitas, pero no está haciendo discípulos, no está en la misión de la iglesia. Es simplemente un creyente que viene y se duerme en los cultos. Entonces, esto es el gran problema de la iglesia, que la iglesia no está siendo discípulos de Cristo. Creyentes que vienen y se sientan bonito y cantan bonito y oran bonito y bueno, ofrendan y posiblemente diezman, pero no hacen discípulos. No están haciendo discípulos. Ese creyente no está participando de la misión de la iglesia. Es un bastardo. Pero Dios quiere hombres y mujeres que aprendan de Cristo. Eso es un discípulo. Hombres y mujeres que se vuelvan amigos de Cristo. Hombres y mujeres que imitan a Cristo. Hombres y mujeres que representan fielmente a Cristo en la tierra. Hombres y mujeres seguidores de Cristo. Eso es lo que Dios quiere. Discípulos. El Señor no está contento con los creyentes, el creyentismo.
Dios está feliz si verdaderamente un creyente pasa de ser creyente a ser discípulo. Y es discípulo porque está haciendo discípulos. Nadie puede hacer discípulo de Cristo si no es discípulo. Y el 95% son creyentes, no discípulos. Porque no invierten tiempo, no invierten dinero, no invierten energías, no obedecen el gran mandato, la gran comisión que el Señor Jesús mandó a sus discípulos que hicieran. Y algunos dicen, bueno, pero eso ya lo sabemos. Sí, lo sabe, pero no lo hace. Y esto tendrá que seguirse predicando hasta que la iglesia lo haga. Mientras que la iglesia no haga discípulos en la tierra de Cristo, en el mundo, el Señor Jesús no vendrá. El Señor Jesús tardará. La misión es hacer discípulos de Cristo. Para eso Dios ha enviado a su iglesia. Es una comisión con autoridad de Cristo. La presencia de Cristo y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es hacer discípulos, porque toda persona que cree en Jesucristo es bautizada. Toda persona, hombre y mujer, que cree en Cristo son bautizados y comienzan una vida de aprendizaje de Cristo por medio de la Biblia. A esto se les llama discípulos de Cristo y no solamente creyentes. En el Antiguo Testamento, como dije, no se ve la iglesia y la iglesia comienza. La iglesia comienza en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2 da inicio a la iglesia de Jesucristo, pero ya tiene la misión. Ya tiene la misión o la gran comisión que debe de hacer mientras esté en el mundo. En el Antiguo Testamento, pues ya dijimos que eso no existe. Porque inicia la iglesia bautizando todo aquel que creía el evangelio del reino de Dios. El que creía el mensaje del evangelio del reino era bautizado. Y ahí comienza la iglesia en Hechos capítulo 2. No se encuentra en otra parte el bautismo, sino a partir de cuando Cristo instituye su iglesia. Y luego en el libro de los Hechos, donde se encuentra el desarrollo de la iglesia primitiva. Y los que creían eran bautizados, y eran bautizados inmediatamente, que aceptaban que Cristo era el Salvador, y que Cristo había muerto, que Cristo había resucitado. Y todos los que creían eso, creían que ese era el evangelio del reino. Y eran bautizados, confesando a Jesucristo. Así que, hermano que me ve, que me escucha a la distancia, si no estás haciendo discípulos, no eres discípulo. Sigue siendo un creyente nada más. Pero la misión de cumplir la misión o la gran comisión estás lejos. Y muchos nada más se vuelven mercenarios del evangelio. Viven del evangelio. Misioneros no hacen discípulos. Pastores no hacen discípulos. Ancianos de iglesia no hacen discípulos. Diáconos no hacen discípulos. Maestros de escuela dominical no hacen discípulos. Simplemente son creyentes
que han creído en el Señor Jesús, nada más. Y hay una gran deuda con el Señor, hay una gran deuda con el Señor. Y muchos nada más se dedican a vivir del Evangelio, a vivir de la iglesia, pero no están haciendo discípulos de Jesucristo. En segundo mandato, lo encontramos ahí en 2 Corintios capítulo 5, versículos 14 al 21. Dice esta porción así: porque el amor de Cristo nos constriñe, dice el apóstol Pablo, porque el amor de Cristo nos constriñe. O sea, ¿cómo se demostró el amor de Cristo? El amor de Cristo se demostró muriendo en la cruz, siendo crucificado en la cruz, muriendo en la cruz. Se demostró el verdadero amor de Cristo. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos identificamos. Dice, pensando esto, que si uno murió por todos, o sea, Cristo, luego todos murieron. Y por todos murió Cristo, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió. Los hombres que han creído en Jesucristo debemos de vivir para aquel que murió, y aquel que murió es Cristo. Murió y resucitó por ellos. Cristo resucitó para darnos la vida. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún así a Cristo conocimos según la carne. Ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, en el Cristo que murió por él, nueva criatura es. O sea, todo lo viejo ha pasado. Nueva criatura es. Ahora es una nueva vida, nueva mente, nueva voluntad, nuevos sentimientos, nueva manera de vivir. Viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo. El que no tiene a Cristo no es amigo de Dios. Pero el que tiene a Cristo sí es amigo de Dios y es hijo de Dios. Aunque tal vez desobediente porque no hace la gran comisión. Pero es hijo de Dios, es amigo de Dios porque ha creído en Cristo. Necesita verdaderamente obedecer a Dios. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Ahora somos amigos de Dios por medio de Jesucristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Este es el mandato. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, la iglesia está en el mundo para reconciliar a los hombres con Dios por medio de Jesucristo. Para eso está la iglesia. Este está el segundo mandato. La iglesia está en el mundo para reconciliar a los hombres con Dios por medio de Jesucristo. Este es el segundo mandato para la iglesia. ¿Para qué usted está en el mundo? Para llevar el mensaje de la reconciliación y decirle a los hombres que solamente puede ser reconciliado con Dios creyendo en Jesucristo y aceptando a Jesucristo y convirtiéndose en un testigo de Jesucristo. La pregunta es para usted, hermano: ¿a cuántos ha llevado usted a la reconciliación
con Dios, en lo que tiene ser creyente, en lo que tiene de haber aceptado a Jesucristo, en lo que tiene de venir y sentarse en esas bancas duras. ¿A cuántos usted ha discipulado? ¿A cuántos usted ha reconciliado con Dios? Da pena, pero quizás a ninguno. Si usted está escuchando también a donde está, yo sé que esta palabra es fuerte, pero esto no se puede dejar de predicar hasta que hagamos lo que el Señor ha mandado hacer a la iglesia en el mundo. Y el Señor no viene mientras la iglesia no obedezca, mientras la iglesia no cumpla la misión. Y la iglesia la componemos todos, la iglesia universal de Jesucristo, la componen todos los que hemos creído en Jesucristo. Y todos tenemos la misión, la gran comisión. Y el que no lo hace es porque es desobediente. No justifica, no califica, porque verdaderamente no está haciendo lo que Dios manda. Versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Este es el mensaje de la reconciliación que debe de llevar la iglesia a los que no son amigos de Dios, a los que no han creído en Jesucristo, a los que no han sido redimidos. El mensaje que cada creyente, si es discípulo y si está en la actitud de obediencia a Cristo, llevará este mensaje de la reconciliación a todos los hombres y mujeres que no son amigos de Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, sea Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, o sea que Él llevó nuestros pecados, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Recibimos la justificación de parte de nuestro Señor Jesucristo, por haber creído en Él. Esta es la misión de la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo está formada por todas y todos los que hemos creído y recibido a Cristo como nuestro único Salvador personal. Toda la misión se puede llevar a cabo por medio del amor de Cristo, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, versículo 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esta misión nos coloca en Cristo y nos hace nuevas criaturas. Versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Este es el plan de Dios, versículos 18 al 20. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros,
o rogamos en el nombre de Cristo reconciliados con Dios. Le pregunto nuevamente, ¿a cuántos hombres o mujeres, jóvenes o niños ha llevado a la reconciliación con Dios por medio de la gran comisión, del gran mandato? No lo hacemos, no lo hacemos. Y por eso es que las iglesias mueren. Las iglesias mueren porque no se está haciendo lo que Dios manda. Vinieron los misioneros y organizaron a las congregaciones, sociedad de mujeres, sociedad de hombres, caballeros, sociedad de jóvenes, sociedad de prejóvenes y un montón de sociedades sin hacer la gran comisión. Mejor se muere la iglesia. Los grupos juveniles muriéndose. Los caballeros muriéndose. Unos poquitos. Qué desgracia, ¿eh? ¿Y esa es la iglesia de Cristo? ¿Esa es la iglesia de Jesucristo? Las damas, las mujeres se reúnen y hacen un montón de cosas sin hacer la gran comisión. Y no crecen. Mejor se desvanecen. El resultado es que gozamos de la justicia de Dios al ser reconciliados con Él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. La misión de la iglesia, mientras esté en la tierra, será reconciliar a los hombres con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la misión. La misión de la iglesia. Y termino con lo que el Señor Jesús también dijo. En San Mateo es hacer discípulos. Aquí en Marcos 16:15, que está implícito también hacer discípulos, Jesús también dijo, predicad el evangelio en todo el mundo. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Algunos pastores hasta quieren quitar este texto de las Escrituras porque no están predicando el evangelio. La misión de la iglesia de Cristo hasta que Él regrese al mundo otra vez debe ser de predicar el evangelio. El evangelio verdadero es el mensaje de vida eterna en Cristo, que debe de ser presentado por hombres y mujeres como mensajeros consagrados a Cristo, con el propósito de hacer discípulos de Cristo. El mensaje son las buenas nuevas. Las buenas nuevas es que el hombre o mujer pueden aceptar la vida eterna resucitándoles del pecado y creyendo en el Señor Jesús, quien murió en nuestro lugar en la cruz y resucitó para que por medio de la fe en Él podamos ser perdonados y así vivir eternamente con Dios en gloria. El mensajero del evangelio es uno que da fe del poder del evangelio en su vida, que ha sido transformado por la obra del Espíritu Santo. Y esto es de lo que se carece. Dice, el mensajero del evangelio es uno que da fe del poder del evangelio en su vida. A veces parece que el evangelio no ha hecho nada en la vida. El creyente sigue el mismo estilo de vida. No cambia. Y ha sido transformado por la obra del Espíritu Santo.
Tener la iglesia tiene mucha información, pero menos transformación. Y si no hay transformación, no hay nada. Porque la transformación es la que nos lleva a obedecer, a someternos a Dios, a caminar con Dios como Él quiere. El propósito del Evangelio es hacer discípulos de Cristo de acuerdo a la gran comisión de Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hemos visto por medio de la Biblia 3 mandatos de Cristo a la iglesia que quiere cumplir su misión, que son hacer discípulos de Cristo en el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura en el mundo, que es parte de la misión o gran comisión que Dios ha dado a la iglesia mientras esté en el mundo. Y tercero, reconciliar a los hombres con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Comenzamos a ver este tema, este gran tema. Esto es lo que el Señor Jesús le mandó a hacer a usted, hermano. Si usted ha creído en Jesucristo, esto es lo que usted tiene que hacer. Y si no, seguirá siendo un creyente. Y a saber si verdaderamente ha creído. A saber si usted verdaderamente ha conocido al Señor. Hay creyentes que pasan toda su vida sin hacer un discípulo, sin reconciliar a nadie con Dios por medio de Jesucristo y sin predicar el Evangelio. Es una pena, es una lástima, es una decepción grande. Pero mientras usted tenga vida y usted va a seguir escuchando esto, lo que se espera es que cambiemos, que obedezcamos, que aprendamos, que cambiemos de actitud, que dejemos de ser creyentes y nos convirtamos en discípulos de Cristo. Quiero cantar un himno 302 de nuestro himnario. Está muy relacionado con lo que hemos dicho en este momento. 302. Con él se goza.
Señor, gracias. Gracias porque en Cristo estamos seguros y somos salvos. Ayuda a cada uno de nuestros hermanos en la fe para que aprendamos siempre de tu palabra. Oramos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.